Bienvenidos a Da Vinci FM, la radio de nuestra escuela, un espacio donde hablamos, aprendemos y compartimos cosas curiosas que hemos preparado con mucho esfuerzo. En este programa vais a escuchar datos sorprendentes, historias increíbles y cosas que parecen mentira, pero que son totalmente reales. Todo lo que vais a oír lo hemos investigado nosotros y os aseguramos que hay cosas que nos han dejado con la boca abierta. Así que subid el volumen, prestad atención y acompañadnos, porque comienza Da Vinci FM. Vamos a empezar con un bloque lleno de curiosidades del mundo. Son datos sobre animales, el cuerpo humano y cosas de la naturaleza que parecen sacadas de una película, pero son reales. Así que preparados, porque algunas os van a sorprender mucho. Yo quiero empezar con algo que me dejó impresionado. ¿Sabíais que los delfines tienen nombres propios? Cada uno crea un silbido especial cuando es pequeño y los demás lo reconocen por ese sonido. Sí, y lo más increíble es que pueden recordar esos sonidos durante más de 20 años, aunque no se vuelvan a ver en todo ese tiempo. Es como si tuvieran una memoria social enorme. A mí me sorprendió saber que una nube puede pesar más de 1 millón de toneladas. Aunque parezca ligera, en realidad está llena de gotitas de agua suspendidas en el aire. Y otra curiosidad increíble es que el cuerpo humano emite una pequeña luz, pero nuestros ojos no pueden verla. Es una luz muy débil que se produce por reacciones químicas dentro del cuerpo. También hay animales muy extraños. Por ejemplo, los pulpos tienen 3 corazones y su sangre es azul porque usan cobre en lugar de hierro para transportar el oxígeno. Y además son súper inteligentes. Pueden abrir frascos, camuflarse y hasta usar herramientas. La verdad es que parecen de otro planeta. Después de escuchar todo esto, queda claro que el mundo está lleno de cosas increíbles. Y lo mejor es que muchas de ellas están a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Pero todavía queda mucho por descubrir, así que seguimos con el programa. Ahora vamos a viajar al pasado y también a los libros, porque la historia y la literatura esconden datos muy curiosos. Muchas veces pensamos que son aburridas, pero cuando conoces estos datos todo cambia. Así que atentos, porque este bloque viene cargado de sorpresas. Por ejemplo, el libro más famoso de la historia es Don Quijote de la Mancha, y es uno de los más vendidos y traducidos del mundo. Y algo muy curioso es que antes los libros no se podían llevar a casa. En la Edad Media estaban encadenados a las mesas para que nadie los robara. También es sorprendente saber que Miguel de Cervantes y William Shakespeare murieron en el mismo año, aunque no el mismo día, porque usaban calendarios diferentes. En historia hay datos increíbles, como que Cleopatra vivió más cerca de la llegada del hombre a la luna que de la construcción de las pirámides. O que los romanos usaban la orina para lavar ropa porque contenía amoníaco y limpiaba muy bien. Y algo que mucha gente cree, pero no es verdad, los vikingos no llevaban cascos con cuernos, eso se inventó mucho después. Está claro que la historia no son solo fechas y batallas, también está llena de curiosidades. Y la literatura nos demuestra que los libros guardan historias increíbles. Ahora seguimos viajando, pero esta vez por el planeta. En este bloque vamos a recorrer el mundo. Nuestro planeta es enorme y tiene lugares realmente sorprendentes. Algunos datos parecen imposibles, pero son totalmente ciertos. ¿Sabías que África es el único continente que se extiende por los 4 hemisferios del planeta? O que Rusia es tan grande que tiene 11 usos horarios distintos, mientras allí es de día, en otra parte ya es de noche. También es curioso que el desierto más grande del mundo no sea Sáhara, sino la Antártida, porque un desierto es un lugar donde casi no llueve. Y aunque parezca increíble, en el desierto del Sáhara puede hacer muchísimo frío por la noche, incluso bajo cero. Además, hay países como Canadá que tienen millones de lagos, más que el resto del mundo junto. Después de esto queda claro que nuestro planeta es mucho más sorprendente de lo que parece. Y que todavía quedan muchos lugares y secretos por descubrir. Pero seguimos avanzando, porque ahora toca ciencia. La ciencia explica muchas cosas que vemos todos los días, aunque no nos demos cuenta. Y a veces nos demuestra que la realidad supera a la ficción. Así que atentos, porque vienen datos muy curiosos. Por ejemplo, el cerebro humano usa tanta energía que podría encender una bombilla pequeña. Y aunque no lo parezca, compartimos parte de nuestro ADN con frutas como el plátano, porque todos los seres vivos tenemos un origen en común. Otra cosa increíble es que el agua caliente puede congelarse antes que el agua fría, algo que parece imposible, pero ocurre de verdad. También es curioso que el corazón de las gambas esté en la cabeza y que los pulpos puedan cambiar de color para camuflarse. Y algo más, en Venus un solo día dura más que un año entero. La ciencia nunca deja de sorprendernos. Y cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo increíble que es el mundo. Mira, aún nos queda una parte muy interesante del programa.
Ahora vamos a explicar un tema con un poco más de detalle. Es un tema que suele confundirse mucho, pero que resulta muy interesante. Así que escuchad con atención. Mucha gente piensa que el desierto más grande del mundo es el Sáhara, pero en realidad es la Antártida. Aunque esté cubierta de hielo, casi no llueve, por eso se considera un desierto. La Antártida tiene temperaturas extremas y muy poca vegetación. Aún así, es un lugar muy importante para estudiar el clima del planeta. Otro dato interesante es que las plantas pueden comunicarse entre ellas mediante sustancias químicas. Cuando una está en peligro, avisa a las demás para que se protejan. Esto demuestra que la naturaleza es mucho más inteligente de lo que parece y que todavía tenemos mucho que aprender de ella. Hasta aquí llega el programa de hoy en Da Vinci FM. Gracias por escucharnos y por acompañarnos durante todo el programa. Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido muchas cosas nuevas. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. ¡Hasta pronto y gracias por escuchar Vinci FM! Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a la radio del cole. Hoy no hemos venido a dar una clase. Venimos a contar cosas tan raras que cuando las escuchas piensas, eso no puede ser verdad. Pues lo mejor es que sí lo son. Hemos preparado un programa lleno de curiosidades sobre animales, historia, países y ciencia. Así que atentos, porque igual hoy aprendéis algo que luego podéis usar para dejar a todo alguien con la boca abierta. ¡Empezamos! Animales que parecen inventados. Vamos a empezar con animales, porque la naturaleza a veces parece tener más imaginación que los humanos. Por ejemplo, ¿sabíais que las jirafas tienen el mismo número de vértebras en el cuello que nosotros? ¿En serio? Pero si el cuello les mide más de 1 metro. Sí, tienen 7 como nosotros, solo que muchísimo más largas. Pues eso no es nada comparado con los pulpos. Tienen 3 corazones y pueden saborear con las ventosas de los brazos. Eso da un poco de impresión, aunque lo del ajolote es todavía más fuerte. Claro, porque el ajolote puede regenerar patas, órganos e incluso partes del cerebro. Es como si se curara solo. Y hablando de animales importantes, los elefantes pueden reconocerse en un espejo y recordar personas durante años. Vamos, que no solo son grandes, también son muy listos. Después de escuchar todo esto, queda claro que los animales son auténticos expertos en supervivencia y que todavía nos queda muchísimo por aprender de ellos. Historias que parecen de broma. Si os ha parecido interesante o os ha sorprendido lo de los animales, esperad a escuchar lo que ha pasado en la historia, porque hay cosas que parecen inventadas, pero ocurrieron de verdad. Por ejemplo, en la Edad Media se juzgaban animales como si fuesen personas. ¿Animales? ¿En serio? Sí, cerdos, ratas, incluso insectos. Algunos acababan condenados. Eso es casi tan raro como la guerra más corta de la historia. La de Zanzíbar, ¿no? Duró solo 38 minutos. Vamos, que tardaron más en empezar que en terminar. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los franceses llegaron a construir una ciudad falsa para engañar a los enemigos. Y pensar que Cleopatra vivió más cerca del viaje a la luna que de las pirámides. Eso siempre me deja loco. Está claro que la historia no es nada aburrida y que muchas veces la realidad supera a cualquier película. El mundo está lleno de sorpresas. Ahora vamos a viajar por el mundo sin movernos del sitio, porque hay países con costumbres y datos realmente curiosos. Por ejemplo, Canadá tiene más lagos que todos los demás países juntos. Normal que siempre aparezcan los mapas llenos de azul. Y en Bután no se mide la riqueza con dinero, sino con la felicidad de la gente. Eso suena mucho mejor que los exámenes. En Japón hay islas donde viven casi solo animales, como gatos o conejos. Y Kiribati es el primer país del mundo en ver salir el sol cada día. Cada país es diferente y eso es lo que hace el mundo tan interesante. Viajar también es aprender, aunque sea con la imaginación. Ciencia y mates que te vuelan la cabeza. Y ahora llega el momento de pensar un poquito más. Pero tranquilos, que eso también es curioso, no aburrido. El número 0 no siempre existió, se inventó en la India. Y aunque parezca raro, el número 1 no es primo. Si barajas una baraja de cartas, casi seguro que ese orden no ha existido nunca antes. Y el cubo de Rubik tiene tantas combinaciones que hay más posibilidades y que átomos en el universo. O sea que aunque lo intentes toda tu vida, no lo repetirías. Al final, las matemáticas también pueden ser sorprendentes y están mucho más presentes en nuestra vida de lo que creemos. El mensaje de la naturaleza. Ahora finalizamos el programa con un especial de la naturaleza. Los árboles pueden comunicarse entre ellos bajo tierra gracias a una red de hongos. Se avistan de peligros y se ayudan compartiendo nutrientes. Es como si el bosque trabajara en equipo. Quizás la naturaleza tenga mucho más que enseñarnos, sobre todo a cuidarnos y a ayudarnos los unos a los otros, que es importante.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya sorprendido, Que hayáis aprendido algo nuevo. Y que ahora miréis el mundo con un poco más de curiosidad. Que también es importante. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa de Radio del Cole. Muy buenas a todos y a todas. Estáis escuchando Cosas que creíais saber, el programa donde desmontamos lo cotidiano y descubrimos que muchas veces usamos mal las cosas más simples. Hoy no venimos a leer datos sin emoción, sino a sorprendernos juntos, porque cuando entendéis el porqué de algo ya no vuelve a ser igual. Exacto, vivimos rodeados de objetos que creemos dominar, pero que en realidad esconden funciones que casi nadie conoce. Y lo mismo pasa con los videojuegos, que parecen puro entretenimiento, pero están llenos de historias increíbles. Así que hoy abrimos bien los ojos y también la mente. Yo pensaba que sabía para qué servían la mayoría de las cosas de mi casa, pero preparando este programa me di cuenta de que llevaba usándolas mal años. Y lo peor es que muchas funciones estaban delante de mí todo el tiempo. A mí me pasó igual. Algunas curiosidades parecen inventadas, pero cuando las entiendes tienen todo el sentido del mundo. Y estoy segura de que más de una persona que nos escucha ahora mismo va a quedarse con la boca abierta. Comenzamos con algo que todos tenemos en casa, objetos cotidianos, pequeños detalles de diseño que no están ahí por casualidad. Cada curva, cada agujero y cada marca tiene un motivo. Lo interesante es que muchas veces esos detalles están pensados para la seguridad o la comodidad, pero como nadie nos lo explica, asumimos que son decoración o simple estética. Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de varios de ellos. Y aviso que algunos datos cambian completamente la forma en la que miras ese objeto. No es lo mismo usar algo por costumbre que entender su función real, así que atentos porque empezamos fuerte. El agujero, que tiene muchas tapas de bolígrafo, no está ahí por diseño ni por ventilación. Está pensado como una medida de seguridad para evitar la asfixia si alguien se traga la tapa accidentalmente. Ese pequeño espacio permite que el aire siga pasando mientras se retira la pieza. Me parece increíble que algo tan pequeño tenga una función tan importante. Yo siempre pensé que servía para que no se secara la tinta o para equilibrar la presión. Saber que se puede literalmente salvar una vida cambia totalmente la perspectiva. Lo más fuerte es que una normativa obligatoria en muchos países Eso significa que los fabricantes están obligados a incluirlo por seguridad infantil. O sea que ese agujero que ignoramos es fruto de una decisión muy seria. Luego, la pequeña flecha que aparece junto al icono de la gasolina en el coche indica el lado del depósito. No es un simple dibujo acompañando al símbolo. Está ahí para evitar confusiones cuando conduces un coche que no es el tuyo. Eso explica por qué algunas personas se colocan siempre bien en la gasolinera sin dudar. Yo pensaba que lo sabían de memoria o que miraban por el retrovisor, pero en realidad lo tenían indicado delante todo el tiempo. Es un ejemplo perfecto de diseño funcional. No ocupa espacio, no molesta y te ahorra un error incómodo. Y lo curioso es que muchísima gente conduce años sin saberlo. Después, el pequeño bolsillo que está dentro del bolsillo grande del vaquero no se creó para monedas. Originalmente se diseñó para guardar relojes de bolsillo en el siglo XIX. En aquella época era una forma de protegerlos de golpes y caídas. Eso significa que llevamos un diseño histórico en nuestros pantalones sin saberlo. Yo siempre lo usé para guardar monedas sueltas o cosas pequeñas. Nunca imaginé que tenía un origen tan antiguo. Me parece fascinante cómo algunos diseños sobreviven más de 100 años. Aunque cambie la tecnología, ciertas formas siguen siendo útiles y nosotros simplemente las heredamos sin cuestionarlas. También, la parte azul de la goma de borrar no está pensada para borrar bolígrafo. En realidad sirve para papel más grueso o cartón, donde el grafito se queda más incrustado. Si la usas en papel normal, puedes romper la hoja. Eso explica por qué siempre terminaba haciendo agujeros en los cuadernos. Yo apretaba más fuerte pensando que así borraría mejor la tinta. Resulta que la estaba usando completamente mal. Es curioso cómo una idea equivocada se transmite durante años. Muchos crecimos creyendo que era para tinta solo porque era más dura y en realidad su función era otra totalmente distinta.
Bienvenidos a Curiosidades Cotidianas, el programa donde descubrimos que muchos objetos que usamos todos los días tienen secretos que casi nadie conoce. A veces usamos las cosas de una forma, pero en realidad fueron pensadas para algo distinto. Hoy me acompañan 4 exploradores de curiosidades. Hola, yo siempre pensé que sabía usar las cosas, pero ahora tengo dudas. A mí me encantan las curiosidades. Seguro que es duro o raro. Yo quiero saber si realmente usamos mal cosas de casa. Seguro que sí. Yo ya he oído que algunos objetos tienen usos ocultos. Pues preparaos porque hoy vamos a hablar de agujeros misteriosos, cajones secretos y más cosas que quizás lleváis usando mal toda la vida. Empezamos con una cuchara muy especial. ¿Habéis visto alguna vez esas cucharas grandes para espaguetis que tienen dientes y un agujero en el centro? Muchos creen que ese agujero sirve solo para escurrir el agua, pero en realidad tiene otra función muy curiosa. Ah, sí, yo pensaba que solo era para que no se quedara el agua. Mi madre tiene una de esas, entonces ¿el agujero sirve para algo más? Exactamente, el agujero está pensado para medir una ración de espaguetis crudos para una persona. ¿En serio? O sea que si metes los espaguetis en el agujero, ¿sabes cuánto es cocinar? Eso está genial, así no cocinas de más. Pues en mi casa siempre hacemos una montaña enorme de pasta. En la mía también. Entonces ese agujero podría salvar muchas cenas. Exacto, a veces los objetos esconden funciones que casi nadie conoce. Pero ahora vamos a pasar a otro objeto muy común, que también tiene un secreto escondido. Debajo de muchos hornos hay un cajón. Mucha gente lo usa para guardar sartenes o bandejas, pero en muchos modelos ese cajón tiene otra función. Ese cajón existe en mi casa, ahí guardamos las bandejas. En mi casa también, pensaba que era solo un armario pequeño. En realidad, en muchos hornos, ese cajón es un calentador de comida. Sirve para mantener caliente la comida mientras terminas de cocinar. ¡Eso es súper útil! Entonces podrías guardar ahí la pizza para que no se enfríe. O las patatas fritas mientras haces otra cosa. Me pregunto cuántas personas lo usan sin saberlo. Muchísimas. Eso es uno de esos pequeños secretos de la cocina. Pero atentos, porque ahora vamos a hablar de un objeto que todos hemos usado y probablemente mal. Mirad, el mango de una sartén. Casi siempre tiene un agujero en el extremo. Muchos piensan que solo sirve para colgarla. Yo pensaba eso. Yo también. En mi casa la colgamos en un gancho. Pues además de colgarla, ese agujero puede servir para otra cosa muy útil. ¿Para qué? Para apoyar la cuchara con la que estás cocinando. Es verdad, puedes meter la cuchara ahí. Así no manchas la encimera. Eso habría evitado muchas manchas de tomate en mi casa. Y también que la cuchara se caiga. Exacto, es un pequeño truco de cocina que mucha gente descubre por casualidad. Pero nuestro programa se está acercando al final. Hoy hemos descubierto que algunos objetos esconden funciones secretas, desde medir espaguetis hasta mantener comida caliente. A veces lo cotidiano puede ser sorprendente. Yo hoy he aprendido algo nuevo sobre la pasta. Y yo voy a investigar el cajón del horno en mi casa. Yo voy a probar lo de la cuchara en la sartén. Seguro que encontramos más curiosidades. Esa es la actitud, mirar las cosas con curiosidad. Gracias por acompañarnos en Curiosidades Cotidianas. Nos escuchamos en el próximo programa, donde quizá descubramos otro objeto que llevamos usando mal toda la vida. ¡Hasta la próxima!